IBMC, célula eucariota. La célula eucariota es un verdadero carionúcleo, son células que tienen verdadero núcleo rodeado por membranas y son básicamente las células animales y las células vegetales. Las células eucariotas tienen tres características principales: el sistema endomembranoso, los orgánulos transductores de energía y las estructuras carentes de membrana. El citoplasma es la materia viva interna especializada de las células. Está situado entre la membrana celular y la membrana nuclear en una célula eucariota. Alberga las organelas y hasta el 85% está formado por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos y otros productos. Dentro del fluido que compone el citoplasma, llamado citosol, están suspendidas las organelas. El término citoplasma incluye al citosol y a todos los otros organelas menos el núcleo. Las células eucariotas también difieren de las procariotas en que tienen un soporte, un citoesqueleto que les da la forma y les permite movimientos. Las organelas membranosas se definen porque están rodeadas por membrana. Los reactivos químicos que están localizados dentro de las membranas son mucho más propensos a estar en contacto, entonces aumentan la rapidez de una reacción que está dentro de una membrana. La membrana que cierra los compartimentos mantiene aislados ciertos compuestos reactivos que puedan afectar en forma negativa a otras partes de la célula. Le da una ventaja tener cosas encerradas dentro del citoplasma, encerradas por membrana. Y los compartimentos permiten que muchas actividades diferentes se realicen en forma simultánea en distintas partes de la célula. Entonces, a la célula le otorga muchas ventajas tener organelas rodeadas por membranas. Los lisosomas son un tipo de organelas que son pequeños sacos de enzimas digestivas que se dispersan en el citoplasma de la mayoría de las células animales. Tienen enzimas digestivas y mantienen un pH ácido en su interior. Esto es un excelente ejemplo de la importancia de compartimentalización de las funciones dentro de las células. Si esas enzimas estuvieran disueltas, digerirían a la célula en sí. Acá tenemos un ejemplo de cómo actúan los lisosomas cuando la célula incorpora por endocitosis partículas que tiene que ingerir. Muchas de las funciones de los lisosomas en las células animales son realizadas en las células vegetales por las vacuolas. La vacuola puede ocupar hasta el 80% de una célula vegetal, contiene agua, alimento almacenado y residuos, y puede almacenar compuestos nocivos para los herbívoros funcionando como mecanismo de defensa. Los peroxisomas, son otro tipo de organelas membranosas que contienen enzimas que catalizan reacciones metabólicas en las que el hidrógeno es oxidado a agua oxigenada. Y la enzima catalasa que está dentro de los peroxisomas convierte el agua oxigenada a agua oxigenada, haciéndola inocua. El agua oxigenada es nociva para la célula. Los peroxisomas son abundantes en células que sintetizan, almacenan o degradan lípidos, porque este tipo de reacción metabólica genera mucha agua oxigenada como residuo. El sistema endomembranoso es el conjunto de estructuras membranosas intercomunicadas y de las vesículas aisladas derivadas de ellas que pueden ocupar la casi totalidad del citoplasma. Está compuesto por el retículo endoplasmático, que son estructuras membranosas que salen de la membrana nuclear y se dividen en dos: el rugoso, que está cubierto por ribosomas y es un sitio de producción de proteínas, principalmente proteínas de membrana, pero también otras. En este esquema vemos un esquema dibujado y una foto en microscopía electrónica de cómo se ve un corte del retículo endoplasmático rugoso. Y el liso, que no posee ribosomas y es un sitio de producción de lípidos requeridos para la elaboración de nuevas membranas. Además, participa en la eliminación de sustancias tóxicas y el almacenamiento de calcio. El aparato de Golgi son agrupaciones paralelas de sacos aplanados y vesículas que participan en los procesos de síntesis, almacenamiento y condensación de diferentes sustancias y en la formación de los lisosomas y peroxisomas que mencionábamos antes. Acá tenemos un esquema de
cómo desde el núcleo se organizan las organelas del sistema endomembranoso. El complejo de Golgi procesa, clasifica y modifica proteínas. Las células animales y vegetales suelen tener muchos complejos de Golgi dispersos por toda la célula. Los complejos de Golgi de las células vegetales producen polisacáridos extracelulares que se utilizan como componentes de la pared celular propia de las células vegetales. En las células animales, el complejo de Golgi fabrica los lisosomas propios de las células animales. Acá les dejamos un esquema para que puedan ver cómo es el proceso paso a paso. El núcleo. El núcleo encierra la información genética que le otorga a cada célula sus características propias. El núcleo está envuelto por la membrana nuclear, que la membrana nuclear está compuesta por dos membranas concéntricas atravesadas por poros. Los poros son complejos moleculares de muchas proteínas diferentes que atraviesan la membrana nuclear y que permiten el intercambio entre el núcleo y el citoplasma. La membrana nuclear entonces separa al núcleo del citoplasma, los poros permiten el intercambio y dentro del núcleo tenemos el núcleo plasma o carioplasma, que es el medio interno dentro del núcleo, y el nucleolo, que es una región donde se sintetiza ARN ribosomal. La cromatina está formada por ADN y proteínas y una pequeña cantidad de ARN. La cromatina en general no es visible, solo es visible durante un periodo de división celular, en el momento en que la cromatina se organiza en cromosomas. El resto del tiempo la cromatina está relajada y entonces no es visible al microscopio. Acá les dejamos un resumen de las estructuras dentro del núcleo y otras estructuras que tiene la célula carentes de membrana, que no son pertenecientes al sistema endomembranoso. En la célula eucariota encontramos ribosomas y citoesqueleto. Los ribosomas son orgánulos carentes de membrana, constituidos por dos subunidades, están en ese esquema como verde claro y verde oscuro, la subunidad grande y la subunidad corta, es donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Hay ribosomas también en las células procariotas de otro tamaño, pero hay ribosomas también en las células procariotas. Recordemos que los ribosomas son organelas no membranosas. Y el citoesqueleto es una densa red de fibras de proteína que proporciona a las células resistencia mecánica y capacidad para moverse y su forma. Además, el citoesqueleto tiene una importante función en la división celular y el transporte de materiales dentro de la célula.